Entonces, ¿cómo puedo llamarte? ¿Cómo puedo referirme a ti? ¿Cómo te puedo llamar? ¿Ciela o Skyby? Porque antes te llamaba Skibby, porque directamente no interpretaba como Sky por cielo. Claro. ¿Sabes? Skibby, decía Skibby. Y es Skyby, ¿no? Sky, sí, es Sky. Skyby. Eh, ajá, me puedes decir, no, pero no, no sé, olvida el by, el bi es 7 en romano, Ah, vale, solo que nadie lo entendió. ento- vale, vale. Entonces No, no, es no, no, tranquilo, todo el mundo me dice Skyby, pero sí, no, dime Ciela, como quieras, Ciela o Ciela. Sky, cualquiera de las dos. Ciela, Ciela, Ajá. Ciela mola. Vale, pues Ciela. Vamos a este podcast. Básicamente vamos a hablar de la relación que se da entre el subconsciente y los videojuegos, o entre el mundo onírico y el mundo de los videojuegos. Ya, Tomamos la excusa. ¿te puedo cortar? ¿Te puedo? Sí, sí, adelante, adelante. Ya, así rápido, ya, y la otra vez vas a tener que hacer tu chasquido de Thanos. No, 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 ya no corto más, esto ya va del tirón. No, Dime. lo decía porque trata de presentar el espacio, de ahí te presentas a ti mismo y de ahí me presentas a mí. O sea, si alguien está escuchando eso, ¿cómo vas a saber quién eres tú? No, no necesitan saberlo. Bueno, Ah, quiero bueno, decir, si no. Ah, ¿cómo ya, si no lo po- quieres decir, no, pero no, ¿cómo podría presentarme yo? no sé quién ¿Qué, eres. qué, qué rasgo de mi identidad? Bueno, espera, ¿qué rasgo de mi identidad puedo decir? No, es arbitrario, es completamente O sea, arbitrario. no soy tal persona, o sea, Ah, es verdad, tu nombre, o sea, digamos ¿con que quién estoy soy, hablando? digamos que soy Alex o Alexei. Ya. Soy Alex. Vamos a introducir este podcast en que estoy hablando con Ciela, que además es una creadora de contenido. Esto es muy, digamos, adecuado porque así vamos a ver el tema desde dentro, cómo se produce o cómo se refleja a nivel personal el subconsciente o lo que tenemos dentro a nivel, digamos, no consciente en el proceso creativo. Bien, entonces, dicho esto, para ti, ¿qué relación hay o qué relación has visto? ¿Qué puedes decir sobre la relación entre el subconsciente y los videojuegos? De manera macro, eh, podría decir que funciona en un papel bastante importante tanto del jugador como del personaje que estás jugando. Porque dependiendo de la mecánica del juego, hay algunos juegos que te pones en el papel del personaje, hay otros juegos que funcionan como detrás del personaje, o sea, te conviertes como un tipo de dios que controla. O sea, primera persona, tercera persona, etcétera. Dependiendo de eso, va como que a interferir mucho en la parte del subconsciente porque a veces el juego mismo puede interferir en tu manera de pensar y sacar cosas que tú no sabías y al final interfiere en las decisiones que tú tomas dentro de algún juego. O como también el subconsciente, el mismo juego te puede decir, te puede generar una comunicación, pero que tanto el juego te lo dice, oye, por si acaso esta persona ha guardado cosas así que no lo sabe, y tú dices, ah, ok, pero el personaje no lo sabe. Entonces juega dos papeles, tanto el rol del jugador como sí, en el enlace con el personaje, como la conexión que haces con el personaje. Vale, me gusta mucho esta red que has establecido, que es mucho más amplia de lo que yo tenía pensado al principio, y esto está muy bien. Tú no solo estás tocando la relación del subconsciente en el proceso creativo, sino que estás vinculando el subconsciente del propio jugador en el Claro. juego. Vale, y esto está muy bien porque yo lo había pasado por alto. Siempre hay un plano, obviamente, en el que el jugador implica su propio subconsciente, es decir, la creación puede ser objetiva, expresando, digamos, el subconsciente del autor. Pero luego hay otra cosa que ya no pertenece a lo que puede controlar el propio creador, que es la particularidad
de la psicología de cada jugador. Y esto me parece muy interesante, esto que has tocado. Entonces, vamos a entender que, aunque seamos personas distintas, pertenecemos, bueno, en el mundo globalizado, todos a una cultura, digamos, global, en muchos sentidos, y en otra son culturas bastante diferentes unas de otras, pero la globalización hace que tengamos más elementos culturales compartidos. Y esto a nivel de subconsciente puede actuar también como si fuera un subconsciente colectivo, que podría ser el del tipo medio de jugador, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, ¿por qué te parece que es importante hablar de la relación entre los videojuegos y el subconsciente? Mm, ¿En qué sentido? Pienso que en el sentido de, ya aquí me gustaría orientarlo más en el sentido de cómo es posible o qué razón tiene que un creador cree su contenido. Es decir, un creador intente reflejar cosas del subconsciente. ¿Por qué lo puede hacer esto? ¿Y cuál es la razón que esto cause tanto atractivo? Pero pongamos casos de ejemplos de juegos de los que luego podemos hablar, como son Yume Nikki o Silent Hill, a nivel de juegos conocidos y de juegos, digamos, de culto. ¿Cuál puede ser la razón por qué son tan atractivos o por qué la gente les parece les merece la pena jugarlos y crear teorías en torno a ellos? Ah, es una pregunta bastante interesante, en el sentido de que o sea, los que crean, sobre todo estos juegos, tienen una manera distinta de ver el mundo. También pasa en películas o también pasa sobre todo también en libros, etcétera. Em, o sea, es mi forma de ver las cosas, Sí, pero se atrae mucho porque es fuera de lo que se está pactado, o sea, en el sentido de una cultura, tú sigues ciertos patrones y uno trata de ser auténtico para hacerse una diferenciación del resto y se genera una propia identidad. Entonces, al crear eso, una propia identidad, sientes que es diferente y destacas del resto. Pero hay personas, como voy a decir el autor de Yume Nikki o otros juegos como... Hay un juego ahorita que no me acuerdo el nombre, pero también generó bastante impacto. O también hay como que mangas bastante fuertes o autores que hablan sobre un realismo que nadie más puede verlo más que ellos, como para crear ese tipo de contenido. Entonces llama mucho la atención porque una persona, no voy a decir ordinaria, bueno, sí, vamos a decir que no ha pasado por problemas muy fuertes como para llevar a ese tipo de imaginación, porque de alguna forma fuerzas tu subconsciente hacia algo y creas cosas que no, ya sea para bien o para mal. sí. No, ajá, Por definición, un artista y más de este tipo es alguien fuera de lo corriente, ¿no? Si no, nadie le leería o nadie vería sus películas, porque sería lo esperable, ¿no? Bueno, como pasa en ex- el cine de ahora, ¿no? El estadounidense, que es todo pura mercancía, que tú puedes preverlo todo y asimilarlo todo, es como pura papilla. claro, exactamente. Es como si fuera ruido de televisión, ¿no? Que siempre lo mismo, pero lo más memorable es aquello que puede hacer la diferencia. Generalmente estos autores, sobre todo ahorita nos estamos enfocando a cosas más oscuras, como Sí, Yume Nikki, Silent Hill, Undertale, creo que también se llama, sí, hay otro. Eh, Hay otro más que ahorita no me acuerdo. Y B también se llama, sí, también. sí. Son como que juegos independientes que han llamado la atención en el mundo acá, del lado de videojuegos,
por ese factor de diferencia, de ver un mundo totalmente distorsionado que se creía que nadie lo podía ver. O sea, si ves las perspectivas de distintas maneras, o sea, de distintas personas, una cosa es que te lo cuento y otra cosa es que te lo muestre, sobre todo a través de los videojuegos, que creo que es una manera. Igual que la gente ve los cuadros o a Van Gogh, o sea, La noche estrellada, ¿no? La gente no se iba a imaginar que alguien podría ver eso hasta Claro, que en el caso de lo Van vio Gogh es reflejado. una pura proyección de la subjetividad, ¿no? Que parece como que estuviera Exacto. deformado por el punto de vista o la perspectiva. Lo mismo funciona acá en los videojuegos. Y sobre todo si quieres comunicar algo, ¿no? De alguna desesperación. También hay otro Horizon, también si no me equivoco. Tienen como que perspectivas distintas en cómo quieres mostrar algo difícil de decir a través del videojuego poniéndose el papel de la persona. Por eso me gusta mucho el tema de empatía que se genera con el jugador, porque sabes qué está sufriendo, qué está pasando, qué está mirando, etcétera, y ahí puedes como que ver todo eso, lo que el jugador trata de decirte a medida que el nivel se va desarrollando. Y no ¿Vale? sé si eso responde a tu pregunta. Sí, responde plenamente a mi pregunta y me has dado que pensar porque puedo ser todavía más específico y acotar, digamos, el campo del que estamos tratando. Porque en los juegos que hemos comentado, por ejemplo, en Human Iki y en Silent Hill, lo que sucede es directamente que no es que veamos el subconsciente más o menos manifestado, como puede parecer o como puede resultar en cualquier obra creativa, sino que, por ejemplo, en el caso de Yume Nikki, directamente es una manifestación directa. La protagonista, Madotsuki, se aparece en su habitación y cuando se va a dormir aparece en el mundo de los sueños y todo el videojuego transcurre en el mundo de los sueños. Directamente es todo el contenido del juego, o prácticamente todo, subconsciente. Es todo una pesadilla enorme o un sueño también enorme y muy complejo en el que no solo hay influencia, sino el que digamos que es el desencadenamiento total, sin ningún tipo de freno, como en el surrealismo, por ejemplo. Y esto también, esto en cuanto a lo que es, digamos, el tema más, del modo más crudo que podemos tratarlo, o el más específico, lo que no cabe ningún tipo de duda que es una manifestación subconsciente o que el autor está tratando de crear un contenido en ese sentido. Y en Silent Hill, aunque se base en otro modelo, sucede exactamente lo mismo, porque cuando llega a Silent Hill, por ejemplo, el protagonista de cualquiera de las entregas, digamos la segunda, James Sunderland, llega a la ciudad de Silent Hill y toda la proyección de la ciudad, los monstruos, los lugares, son, digamos, una realización de sus pesadillas. Son algo que como que toman cuerpo, las pesadillas que tiene dentro, y que la ciudad, por una potencia especial, por una fuerza especial, mágica, puede realizar, hacer que sus sueños y pesadillas se conviertan en realidad. Y aquí es increíblemente directo. Otra vez más, la expresión del subconsciente. Aquí digamos que son juegos en que no cabe ningún tipo de duda de lo que se está buscando y que es explícito. Y a mí me gustaría preguntarte qué piensas, por ejemplo, de alguno de estos juegos, de cómo crees que se ha comportado el autor, si compartes el punto de vista, si te parecen bien las líneas que sigue a nivel creativo. ¿Qué podrías decir de esto? O sea, sí, en general, sí sigue una línea base en el sentido de que te presenta el jugador y vas como que a una clase de niveles, de ahí vas conectando dependiendo, o sea, hay no patrón, hay una mecánica de por sí, hay algo que conecta una cosa con la otra. O sea, Sí, siento que sí respetan eso, pero
es como darle las herramientas a un artista, es como acá tienes tu lienzo, acá tienes los pinceles y ya ve tú qué haces. Es lo Claro, mismo que pasa con los juegos. en el Humaniki, por ejemplo, está hecho con el RPG Maker, que es un programa muy sencillo, o sea, muy básico para producir, pero es Ujú. increíble lo que puede hacer, en este caso, Kikiyama, que es el autor, prácticamente desconocido, no se conoce nada de él, pero es increíble lo que puede hacer una persona con unos medios tan limitados, como son los 16 bits, ¿no? El Humaniki. Con tan Sí, poco se puede producir un mundo del que se está hablando incluso a día de hoy, casi 2 décadas después de su producción. ¿Cómo puede ser que una persona produzca un videojuego con unos medios tan limitados en el que sea tan terriblemente atractivo? claro. Es ¿A qué más, se...? varios juegos han sido como que basados o lo toman de referencia, ¿no? Claro, la Y influencia. sí, y también en el sentido de que la historia que se ha armado es como que compleja, como en el sentido de tratar de entender la cabeza del creador, pero también tratar de entender. Hay algo que no había dicho, era que el soundtrack del juego es también una de las cosas claves dentro en Sí, general de todos los juegos que genera el ambiente, porque si no tuviera eso, hasta ahora me acuerdo el sonido de alguno de los cuartos, que era constante y tú creías que era infinito, pero a medida que crees que va siendo más infinito, va cambiando constantemente. Eh, y eso va a ayudar mucho en el sentido de la jugabilidad que tienes. Y de verdad que siento que está tratando de demostrar de alguna manera su ansiedad de algún punto, porque a medida de que es como que lo enlazo mucho a situaciones reales. Por ejemplo, si te cae una gota de agua constantemente en la mano, llega un punto en que si te dejas ahí te va a empezar a doler. Es lo mismo que ocurre con algunos niveles de Yume Nikki, ¿no? Que si estás tanto en algún lugar puede llegar a aturdirte y a influenciarte. Eso me pasa cuando he jugado Silent Hill, he jugado Yume Nikki o algún juego de horror, que eso ya es algo un poco personal, pero me influye de alguna manera y acentúa algunas cosas de mí que trato de no abrir esa puerta. Entonces, eh, pero del lado de cómo el autor ve esto, creo que también es una manera de escapatoria, de decir, oye, necesito sacar esta cosa de acá o ver hacia dónde va a girar, ¿no? Porque está pienso que muy tenía bien. una... A modo de terapia, estás queriendo decir. Exacto, exacto, Es un exactamente. muy buen punto, ¿no? Porque hay veces que es lo que parecen como que quieran liberarse de algo o buscar la catarsis, por decirlo en términos freudianos. Están buscando como vaciarse. Y eso es una de los sentidos que tiene el arte, de alguna forma dar, o sea, vaciar esas pesadillas. Porque en el Humaniki, por ejemplo, el Humaniki es uno de los juegos donde la ausencia de argumento directo, lineal, se hace más evidente. Hay juegos que son oscuros o hay obras de arte que son oscuras y se puede seguir o se puede recomponer el argumento de alguna forma. Es como el ruido y la furia de William Faulkner, por ejemplo. Se puede recomponer a base de estudio lo que ha sucedido. Pero en el Yumeniki estás completamente desamparado. Las puertas donde te llevan a los mundos muestran monstruosidades en la que no hay un hecho objetivo de referencia. Tú sabes muy pocas cosas a nivel de la realidad. Tú sabes que lo único real es cuando Madotsuki está en el cuarto, ¿no? Que es cuando empiezas, que hasta que no te vas a dormir no empiezas a soñar. Y sabes que el cuarto es así, que ella cuando se acerca a la puerta no quiere salir, que puede jugar a la videoconsola y poco más. Es como si fuera una hikikomori, una persona que se autorrecluye en su habitación, como es el fenómeno en Japón, pero no sabes más de esa chica
o sea, cómo va vestida, el tipo de mobiliario que hay en su habitación, la alfombra, los motivos, pero no sabes absolutamente nada. Solo empiezas a componerte mediante tu imaginación, mediante la libre asociación, una idea de su personalidad y del argumento en base a las pesadillas que va teniendo, a los fenómenos recurrentes que vas viendo que van pasando. Y esta vinculación extrajuego que tú has hecho, de decir como que el autor me gustaría mucho para poder interpretar, conocer la personalidad de quien lo creó, pero lo difícil en este caso, el impedimento es que no sabemos nada, ¿no? De Kikiyama, no hay datos de ningún tipo, y entonces no tenemos un punto de referencia para saber en un hilo mínimo, ¿no? De qué significan las pesadillas. ¿Tú tienes alguna teoría de Yumeniki, de lo que significa, de Madotsuki, de qué le pasa a la chica esta, si es una niña o una mujer, si ha tenido algún tipo de trauma, que seguro que sí? ¿Qué piensas? Específicamente de Yume Nikki, como que me abraza mucho la curiosidad de buscar respuestas, porque veía ciertas cosas, ¿no? Porque al inicio parece que no pasa nada, que en algunos casos estás en un bosque súper bien, ¿no? Sí, Pero todo empieza a distorsionarse a tal nivel de que dices, acá hay algo muy extraño, ¿no? Que quisiera saber qué está pasando. Entonces, a medida que uno va jugando, las cosas se ponían tan extrañas que tú ya las asimilabas como normales. Entonces, o sea, más que teorías, me sentí de alguna forma identificada porque yo también hago eso en los sueños. O sea, tiendo a buscar respuestas o generalmente me es una escapatoria de la realidad, ¿no? De lo que en mi mundo aburrido, en ese cuarto, en esa habitación, no puedo encontrar, que solamente es ahí. Pero allá puedo hacer más cosas, puedo ver, aunque quizás no sean de mi agrado porque están amarrados a alguna experiencia que yo haya vivido, porque quizás los monstruos que son ahí, porque ahí es muy observada. Entonces imagino, no imagino, sino tengo la teoría de que al ser muy observada quizás ha sido muy juzgada por muchas cosas que ha hecho en algún punto, ¿no? Sino, o se siente miedo de ser descubierta de algo, porque de verdad le observan hasta por las puras. O sea, siempre está observado cada las paso que da y cómo representaciones se... de ojos y óculos son constantes en el juego, es verdad, no había Exacto. todo esto. Exacto, exacto. Y eso es algo que había leído, de que si hay alguien que tiene este tipo de problemas mentales, que tiene alguna inseguridad o tiene algún trauma en el tema de poder también crear su propia identidad, ¿no? Y creo que habría ahí una confusión, porque las puertas que se muestran son de distintos mundos que ella puede ir. Hay algunos mundos más calmados que otros y hay algunos más como que de incertidumbre, que es totalmente negro y caminas en la oscuridad plena. Sí, y otra Y cosa de los mundos es que no solo son los de las puertas principales, sino que en cada nivel hay otra puerta en la que profundizas todavía más y te da un claro, nuevo mundo. Y cada vez y a medida que vas avanzando en esos mundos, todo se vuelve más grave, más doloroso, más pesadillesco. Mientras que en un nivel se mantiene el plano del sueño, de lo que dices, bueno, pues no puede ser una pesadilla, esto parece normal, ¿no? O parece más o menos normal, pero hay algunos que evidentemente es una pesadilla, como el nivel del infierno, ¿no? ujú, O el nivel en que está como en una sala donde, en la sala neón, donde todos parece una de estas salas recreativas de pachinko de Japón con todo lleno de ludópatas y sale todo con luces. Y me hace mucha sí, gracia que digas lo de esta apertura de los sueños a intentar salir de la realidad, digamos, claustrofóbica, porque Madotsuki he visto que en japonés significa ventana, es como una apertura. Y claro, luego cuando entras en el nexo, donde aparece este mono reduplicado, que quizá es un guía de Madotsuki, en todas las puertas son como una ventana más o una apertura más a otra cosa y su afán de buscar.
¿Qué te parece todo esto? Siento que está escarbando mucho en el subconsciente de algo que sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando. Dependiendo de quizás qué recuerdo agarre, puede ser más agradable o, como dices, más doloroso. Pero encontrar como que el motivo de lo que se causa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa generalmente con los humanos? O sea, si tienes un trauma, el trauma eh, es bloqueado, hasta bloqueas recuerdos felices. Entonces, bloqueas una etapa de tu vida y hasta que no entres al subconsciente o lo analices, recién lo puedes como que se desbloquea no solo eso, sino como que todo lo que engloba todos esos recuerdos, las vivencias, algunas personas, etcétera. Entonces se suelta y es como una liberación, ¿no? Y creo que es algo así como funciona. Eh, pero siento que va más a lo oscuro en el sentido de que quizás puede ser una asesina, ¿no? Sí, No la bueno, entendí mucho. La he jugado muchas veces y cada vez tengo una interpretación totalmente distinta. de lo que decías al principio de la música del juego, me parece curioso porque poca gente habla, ¿no? He visto que poca gente habla de la música, todo el mundo habla de los hechos, de los acontecimientos, pero poca gente habla de los tracks que son increíblemente inmersivos, que es inconcebible pensar el Human Iki sin la música maravillosa que tiene. Por ejemplo, en el menú de título, la pantalla principal, es ultra onírica la canción que suena. Es como está Ujú. como apagada, como ahogada, como cuando nosotros empezamos a dormirnos, que empezamos a verlo todo como si nos encerrasen en una campana de cristal. Pues suena así, Exacto. suena como que solo te llegan los graves, como cuando vas a una discoteca antes de entrar, ¿no? Que filtra todos los agudos. Y me parece un efecto muy increíblemente logrado por Kikiyama, si es que la compuso la banda sonora, pero no solo esa, es todo, no sé, en el Mar Rosa o me parecen, no sé cómo se puede hacer con una gama de sonidos que tampoco era muy alta para los 16 bits, para la calidad de sonido que podía haber, cómo se puede ser tan ambiental con tan poco. Es otra de las Exacto. cosas, me O impresiona sea, mucho. ahí creo que agarra mucho el tema de los sentidos, ¿no? Escuchar, el sentido de la vista, eh, y también, o sea, las sensaciones que esas dos combinaciones te da. Entonces, de ahí ya no te conviertes en alguien en que controlas, sino también te conviertes en el mismo personaje para poder entender qué es lo que quieres llegar, ¿no? Y eso es bastante bueno. Hablando del tema de los soundtracks, es bastante importante porque no, sobre todo yo que he estado en algunas creaciones de juegos, generalmente a veces no le dan el peso adecuado cuando es en realidad una de las mecánicas, una de las cosas que hace que el jugador se quede o Sí, hasta se pueda abrumar. Si pones una música muy fuerte, el jugador al minuto lo vas a abrumar y pan, ya no va a querer nunca más tu juego. Entonces, dependiendo de lo que quieres transmitir, tiene que haber como algún director de sonido, debe haber algo que te envuelva para que tú digas, oye, quiero seguir acá. Por ejemplo, voy a hablar solamente así un paréntesis, el soundtrack de Mario de las carreras, ¿cómo se dice? Mario Mario Kart. Kart. Se me olvidó el nombre, sorry. Mario Kart está muy orientado para que la gente se concentre. Entonces, yo había leído esa teoría de que el soundtrack de Mario Kart te ayuda a concentrarte y lo puse en práctica. Es más, me metí a YouTube y empecé a ver todos los comentarios. Decían, yo he venido acá para probar, para concentrarme. Y todos se concentraban. Decía, sí, lo he usado para mi tesis, lo he usado para no sé qué. Y me he concentrado como que tantas horas, tantas horas. Y también lo usé inconscientemente, me veía a mí misma yo trabajando muy concentrada. Entonces ayudaba eso a la jugabilidad de, oye, me tengo que concentrar en llegar a la meta. Entonces no generaba una distracción, sino era parte del objetivo que querías lograr. En el caso de Mario Kart era
que te concentres en, En la en carretera. simplemente en- en la carretera, en esquivar, en hacer bajarte a todos los que están a tu entorno, etcétera, pero mantente ahí en el foco. Y no te llegaba a aburrir y llegabas que no solo jugabas una vez, sino jugabas un montón de veces. Hasta te pasabas el juego completo en una tarde y era como que, oye, ¿qué pasó acá, no? Entonces el sonido te incentiva mucho a ese Pero proceso. parece que lo estés descubriendo también como una cualidad principal, como una adicción, ¿no? Porque lo que te quiere es mantener enganchado a la carretera y a la carrera y las de Mario son muy así, ¿eh? No solo el Mario Kart, el Mario Galaxy, el Mario Odyssey. Exacto, exacto. Es que son muy cabrones en Mario, por decirlo así, o porque engancha mucho la música de Nintendo. Claro, Por- porque el objetivo el juego es plataformas o el objetivo es de algo súper particular y se han enfocado en generar ese tipo de concentración y que no lo dejes porque de por sí quieres que sigan jugando. sigan O jugando. si es una adicción. Aquí lo puedo entender, ¿no? Que no se busca tanto la creación, pero en el caso de Kikiyama es completamente distinto, me parece, en gran medida, porque como como tú bien dices que hay canciones que son buenas, o sea, que suenan y quieres escucharlas, quieres escuchar el loop, el bucle, hay otras que son rayantes, que, o sea, te molesta estar en ese mundo solo por cómo suena. Exacto. Como en el mundo de los números, que es increíblemente tétrica y repetitiva, es como si te quisieran machacar la cabeza a base de un sonido. Y eso es Claro. completamente un revulsivo para el jugador, o quieren que tú te sientas mal. O sea, llega a un punto de que cuando te ponen en ese estado es como que has llegado con tanto esfuerzo a ese lugar que dices, ese sonido no me va a vencer y necesito encontrar, siguiendo las respuestas. Y Y creo que esa es no deja de justamente parte. ambientarte. Ese sonido no deja de Exacto, ambientarte. claro, porque has escuchado distintos sonidos a lo largo del juego que creo que ya te has acostumbrado a esa distinción que hay en cada nivel o en cada ambiente para que simplemente busques respuestas porque sabes que también pueden haber pistas dentro de la música. Si el audio se pone más acelerado, sabes que quizás algo se acerca. Sí, O que si estás te es más lento, profundizando. estás Exacto, exacto. Entonces tienes que estar atento a eso a pesar de que sea doloroso. Sí, es verdad. Pues nada, era un inciso que hemos hecho a esto del sonido, ¿no? De cuánto pesa la banda sonora y más en este juego a nivel subconsciente. Curiosamente, en los sueños el sonido es bastante, creo yo, bastante ausente. No tenemos, o sea, es muchísimo más visual un sueño. ¿O lo ves con sonidos? ¿Tú experimentas sonidos en los sueños? Sí, experimento sonidos en los sueños. Sí, a un No, el mío nivel. es más visual. Claro, yo creo que siempre es así. Los sueños son más visuales. Por eso ayuda muchísimo a ambientar el Yumeniki, el tener un soporte para los sueños de la música, porque te ayuda a profundizar en la propia vida de ella, ¿no? Si entráramos a un mundo, por ejemplo, oscuro y no nos lo indicase un sonido, quedaríamos en duda sobre cómo tenemos que interpretar ciertos hechos. Sonidos melancólicos, sonidos más estridentes o repetitivos. Sí, y antes de que conversáramos, o sea, de acá me habías comentado sobre el tema de como la guardería, como una guía, y creo que aplica igual el sonido te guía, El sonido o guía. te confunde, ajá, o te confunden, pueden pasar puede ser normal de doble filo. Sí, a nivel de. Claro, porque se pueden buscar. Es que luego, si hablamos de Silent Hill, veremos que hay sonidos que directamente se basan más en lo que puede estar más cercano al ruido, a lo que es molesto. Y en Yumeniki lo he experimentado y hay algunos niveles que me han parecido
duros a nivel auditivo, de soportar, pero eso pasa también en muchísimos juegos en los que no se pretende, ¿no? No se pretende, pero con la música, entre comillas, de mierda que meten y con los volúmenes y cosas, lo que hacen es machacarte la cabeza. Y claro, si te matan muchas veces, estás una y otra vez escuchando el mismo tema y lo asocias a la frustración y esa canción, quizá dentro de un tiempo al escucharla, te recuerde algo muy jodido, ¿no? Es lo que... Claro, claro, Esta es otra claro. cosa que tienen los... en este sentido, ¿no? Los videojuegos. Entonces, el Yume Nikki, porque estamos hablando, y para ti, a nivel personal, ¿cómo cuando tú creas contenido, ya hemos visto el caso de Yume Nikki, el ejemplo de cómo se puede expresar la interioridad o cómo se puede buscar algo que aunque sea muy personal o íntimo, conecte con las personas o conecte con lo que también es íntimo de las personas. ¿Cómo lo ves tú en el proceso creativo? ¿Cómo vuelcas cosas que tienes interiores, aunque no sea de forma explícita? ¿Qué vinculación buscas entre lo que está en el fondo y lo que puedes expresar? O sea, ¿cómo vinculas lo subconsciente o cosas interiores en la labor productiva, en la creación? Em, a ver, te voy a contar cómo lo hacía antes y cómo lo hago ahora. Vale. Porque antes, cuando no tenía, sobre todo la parte del subconsciente te ayuda como la terapia, te ayuda a profesionales del ámbito que se dedican a eso, a poder sacarlo, ¿no? En mi caso, siento que hay dos fases. La primera fase es antes de terapia, la otra es que es después de terapia. Entonces, diría que la primera de antes de terapia era un caos. O sea, mi subconsciente de manera de crear cosas, sobre todo en las piezas más fuertes que transmitían bastante sentimentalismo. O sea, veías eso y te daba ganas de, oye, que te da ganas de llorar, porque lo probé, ¿no? Lo mostré algunas de las creaciones a otras personas y me daba cuenta que me decía, oye, tienen algo en los ojos, o sea, que hay algo, ¿no? Que les causa, o les mueve, ¿no? Y sobre todo era cuando yo mostraba o creaba cosas del caos que no podía, simplemente llegaba a una, o sea, yo solamente estaba como que mostrándome de una cierta forma, pero me guardaba bastante. Entonces llegaba un punto en que explotaba y esa de manera de explotar, obviamente no me iba a desquitar con alguna persona, sino ¿cómo se llama? Acudía al arte. Y dentro del arte mostraba todo ese caos que quería sacar y era simplemente una explosión de sentimientos. Ya podía quedar mal, bien, me daba igual, simplemente que cuando se terminaba causaba atracción a las personas. Me decían, oye, dibujas muy bien, que no sé qué, ¿no? Pero, oye, ese es mis sentimientos del caos, de lo que estoy sintiendo, del momento. Puede ser, sobre todo está enlazado a sentimientos. No existen sentimientos malos ni buenos, o sea, la felicidad tanto como la tristeza yo para mí es lo mismo, o sea, creo que es algo bastante normal. Pero en ese entonces Mm. abusaba mucho de los sentimientos que no te causasen tanto placer, por así decirlo. No. Quizás la tristeza o quizás la depresión, lo mostraba de esa manera, ¿no? Pasmaba en una hoja a tal punto de dibujarme a mí misma de una forma autodestructiva. Y eso era de una forma en cómo mostraba la creatividad. Y la otra forma era que ya después de terapia era como que empezar a profundizar de dónde está viniendo lo que estoy sintiendo, o sea, cuál es el origen del caos. Entonces, para empezar como que a llegar a eso, me he topado con, vamos a hacerle con mini roquitas o mini caos, y trataba de pasmarlo de una manera más tranquila, analizando y lo que quería, como que en lugar de tratar de escapar de eso
o simplemente de verlo de una manera oscura, simplemente trataba de abrazarlo y pasmarlo de una manera más tranquila y... ¿Podías controlarlo y canalizarlo, pues? Exacto, gracias, acabas de No, decirlo es que precisamente. es porque estoy intentando figurarme y es como poder controlar. Es curioso porque esto me enlaza mucho con Yume Nikki porque en teoría Madotsuki es una soñadora lúcida, es decir, sueña y sabe dirigir dónde va a ir. Obviamente en los sueños, la mayoría de las veces, somos dirigidos por los Exacto. acontecimientos. Tenemos muy pocos sueños en que podamos elegir. Y me estás diciendo que de alguna forma la producción a nivel de subconsciente es que también Franz Kafka es un autor que se le considera un soñador lúcido porque sus novelas se escriben, son terriblemente oníricas y él dirige la acción, el desarrollo, ¿no? El castillo, la condena. Y estás poniendo énfasis en que tu control en esta segunda etapa creativa tuya, este control de, digamos, tus emociones o de lo que tú tienes, puede ser más productivo o a nivel de producción, ¿tú crees que tus obras de ahora son mejores que las de antes? ¿Produces mejor? ¿Está bien Mm, hablar de términos mejor y peor en este sentido? claro, no diría que son mejores, diría que son distintos. Vale. Este, porque no, pero o sea, la calidad, porque la intención, es como que mi técnica hubiese cambiado, pero no quiere decir que esa técnica anterior esté mala, ¿no? Vale. Funcionaba, ¿entiendes? Como si fuesen, ¿no? Totalmente distintas. Eh, o sea, no siento que sea buena, simplemente ha mutado. Y algo que me pasaba mucho y que ahora tranquilamente ya lo puedo como que canalizar, como habías dicho, era que antes yo no podía diferenciar entre mis dos lados, porque tenía dos lados, ¿no? Y que dibujaba un tema del caos y dibujaba otra manera del caos, pero un caos más triste. O sea, un caos destructivo y un caos de ¿qué hago? ¿No? Una cosa así. ¿No? Como el que quiere luchar y o sea, el que quiere asesinar a todo el mundo y el otro que simplemente llora por la tristeza que es, o ¿cómo se llama? La destrucción que rodea. Y ahora simplemente es como que juntar a esos dos, llegar a poder fusionar y crear y entender para poder crear nuevas piezas, pero la técnica cambió. Ya no se siente tanto el trazo, por ejemplo, voy a decir el trazo, ¿no? O un poco no más sucio, sino como hay varios artistas, pintores que a lo largo de su vida van cambiando su técnica, pero puede ser por algún problema que hayan tenido neurosensorial o algo. Alguien esté perdiendo la vista y simplemente sus cuadros van cambiando. Lo mismo pasa en mi caso porque lo que ha cambiado en mí es de manera interna, ¿no? Pero no digo que uno es mejor que el otro. Piensa que eso pasa en distintas personas como artistas. Y esa técnica queda como que pasmada en algo y al final alguien lo puede replicar. Es más, yo también lo puedo volver a replicar, pero no va a ser lo mismo inicialmente como cuando simplemente vomitaba todo mi caos, ¿no? Y caía como caía. Vale. Me anticipaba un poco, he sido capaz de imaginar un poco la respuesta que ibas a dar, porque, ¿sabes? Porque sabía que no ibas a juzgar en términos de mejor y peor, por eso lo he orientado así. Está muy bien, me ha gustado mucho la respuesta. Entonces, hemos visto Gracias. a nivel pictórico, está bien. Hemos visto a nivel de... Me gustaría ahora preguntarte una cosa de cómo crees que limita. Hemos hablado de la limitación de los medios técnicos, ¿no? Para producir arte, es decir, la música tiene sus digamos, sus límites, ¿no? Es decir, lo visual, pues tiene sus límites en representar lo visual. Todo arte tiene sus límites. Y tú conoces, por ejemplo, el de la creación de videojuegos y el de la pintura, ¿no?
¿cómo ves los límites de ambos para expresar lo interior? ¿En qué sentido es limitado, por ejemplo, los videojuegos y en qué sentido es limitado la pintura? Es decir, ¿qué límites tiene cada uno de estas formas de arte? Limitado en el sentido de crear. Sí, en el sentido de libre creación, de con cuál te sientes más capaz de crear o más libre de crear, con la, digamos, con más, una paleta más amplia de colores. O Ujú. dices, ¡buah! Con este me siento súper libre, tengo un montón de medios técnicos. Ahí tengo muchas preguntas. Primero es, eh, o sea, hay muchos contextos, ¿no? Primero, si es en la creación de videojuegos, ¿cuál es el objetivo del cual estoy creando el videojuego? Si el que estoy creando el videojuego simplemente es por mero placer, no me pongo límites para nada, ¿no? Quizás en el sentido de conocimiento que no tengo adquirido, ¿no? Por ejemplo, si quiero... Es que para hacer un videojuego tienes que plantearte, ok, ¿en qué quiero hacerlo? ¿2D, 3D? ¿No? ¿En qué Claro. programas lo quiero utilizar? No sé, Unity o... ¿Quién más necesito? ¿Solo necesito a mí mismo? ¿Necesito a alguien más? Claro, esos son Eh, límites ya que van más allá de lo personal y también me refiero a ellos. Es decir, imagínate que quieres componer un videojuego como Silent Hill, necesitas todo un equipo. exacto, Un exactamente. equipo de gente enferma que quiera trabajar 16 horas al día durante años como en Japón, ¿no? Pero ya Claro. necesitas 6 millones de dólares, por ejemplo, 6 millones de euros para producir. A este tipo de límites me refiero. La pintura, digamos, tú te sientes más libre en, buah, a la pintura nadie me dice que no pinte esto, que, ¿sabes? No tienes límites, ¿no? Sí, o sea, ese está amarrado, el concepto de límites, yo lo amarro mucho a... ay, se me acaba de ir, pero el concepto de límite lo amarro al que si realmente es un límite o es una excusa. Entonces, generalmente, cada vez que si quiero hacer algo, lo que me nace es muy fuerte, simplemente no me importa que tenga al frente mío, simplemente lo hago. Entonces, no me genera un límite nunca si es algo que realmente quiero hacerlo. Eh, y esa es una manera muy necia de mi sentido de hacer las cosas, porque generalmente yo no tengo lienzos, no tengo las últimas marcas de cosas que quizás me pueden hacer más fácil el proceso, pero conozco las herramientas que tengo a la mano, o sea, me conozco a mí misma como para saber, oye, esto me va a funcionar, esto no me va a funcionar, y en mi mente empiezo a crear soluciones a base de las herramientas que tengo. O sea, si quiero hacer quizás un paisaje de azules, y quizás solo tengo los 3 colores primarios, digo, oye, ya estoy, mi pincel ya está, tengo toda la paleta porque de esos 3 colores puedo sacar más colores. Entonces, porque son los primarios y con eso estoy, ya es perfecto. Entonces, trato de no usar esa palabra de límites porque no creo que me genere, pero si me dices la comodidad en cómo yo me siento, puede ser en lo que es el lápiz y el papel, en el sentido de la creación de obras de arte en general, de lo que tengo a la mano para poder usar mi mano y no utilizar un tercero que podría ser una computadora o un objeto más allá, un poco más que requiere que esté buscando un poco más de conocimiento, no simplemente una experiencia directa, ¿no? Claro, tú lo Eso miras es más, todo desde la perspectiva personal, de los limitantes personales. ajá. Sí, o sea, ese es en mi caso, pero si es en el caso de los videojuegos, ya, o sea, de personas únicas, eso Claro, aquí es cambiaría, que depende de saltan, cada ¿no? uno. Pero también saltan a la vista los problemas objetivos o las limitaciones exteriores de todo tipo. Por ejemplo, Claro. imaginemos Kikiyama, o ya que estamos hablando de Yumineki, eh, quieres hacer un videojuego. Obviamente no va a ser cosas en 3D que necesitarías 800 años para crearlo. Necesitas ir a los 16 bits, necesitas ir a cosas muy simples, tienes un presupuesto que va a ser bajo o directamente ninguno, lo estás haciendo por puro placer. Todos estos limitantes gravitan mucho sobre lo que es la creación. Lo que estaba Ah, ya, buscando claro. yo, ¿sabes? Las limitaciones que se te imponen desde fuera. Es como, vale, tú
puedes tener toda la libertad interior y toda la fuerza, pero claro, hay cosas limitantes como, bueno, es que, pero aquí si no sois 8 personas no lo vais a tirar para adelante. Claro, ya te entiendo, ya entiendo para dónde vas. Justamente cuando hablábamos hace un rato de ¿por qué se me fue otra vez? Pero, Dale, pero era de que, sí, iba a decir algo, pero se fumó. Pero el tema de que, si bien es cierto, ahí está, ya me acordé, el tema del contexto. Cuando yo voy a una Game Jam o creo videojuegos, siempre me dan contexto, porque es tan, o sea, me dan un límite, como así decirlo. Puedes eso es. hacerlo un tema, puedes hacerlo tal. Entonces, eso creo que genera un foco como que más de... me puedo enfocar en solo esa cosa y ya, pero lo Sí, diría de es manera de como contexto. los limitantes también pueden volverse muy productivos, como el Exacto. número de versos en poesía o la rima. Estos limitantes hacen que, al ser más estrecho el margen de elementos entre los que podemos elegir, seamos mucho más creativos. Y me parece que es lo que sucedió en el caso de Kikiyama, que con lo que tiene lo explota de un modo más allá que Exacto. te pueda parecer, pero que lo explota. Es como, en esto, si saltamos a Silent Hill, al estudio de este siguiente juego, sucede mucho también con Silent Hill. Sabrás que en Silent Hill la ciudad está sumida en la niebla, ¿no? Ujú. Y es algo característico y ahora todo el mundo lo aplaude. El hecho de la niebla era un limitante del motor, se hizo para maquillar un limitante del motor gráfico, que no podía hacer que, es que no sé cómo se llama el término técnico, que, o sea, no podía hacer que apareciese, ir creando el contenido de la propia ciudad de Silent Hill a medida que aparecía. Tenías que estar muy cerca para que cargase a nivel gráfico un edificio. Y se utilizó la niebla para enmascarar todo esto. Para enmascarar esta falta de capacidad del motor gráfico. Y esto también se utilizó la oscuridad también, porque obviamente la tiniebla es como una niebla negra. Y estos Y ahí te limitan. estaba diciendo que estaba amarrado al tipo de crear soluciones Creas con lo que eso. tiene. Exacto. Y si te fijas en Silent Hill, lo has jugado, al 2 o conoces un poco, has visto algún Sí, sí he gameplay. jugado, solo que no lo soporto. No lo soportas. Hay que ser a nivel de muy, muy hardcore o como porque. Sí, me genera ansiedad. Sí, es bastante bestia en este caso. A mí, sin embargo, el 2 no me parece tan terrorífico y o sea, es lo que yo entiendo como el contenido de la aventura, me encanta la historia, ¿no? Pero sobre lo que íbamos, sobre estos limitantes gráficos en el Silent Hill, que también ocurre en Yumeniki, con los bits, cómo se puede reflejar, no sé, Es que Madotsuki, por ejemplo, los traumas, ¿cómo puedes explicar que los traumas que tuvo, el dolor que siente o los problemas con pocas imágenes, que tampoco tienes muchísima definición para expresarlas? Hay veces que Ujú. tienes que ser increíblemente simbólico. Exacto. ¿Cómo puedes expresar todo esto? Pues en el Silent Hill hace de las carencias una virtud. Y esto me parece que lo hacen la gente que de verdad tiene talento para hacer de debilidades virtudes. Si te fijas en Silent Hill, las calles, hay algunas, o en todos los videojuegos, donde no puedes ir más allá. Ujú. Antes los No es mundo juegos, abierto. claro, antes los juegos no eran mundo abierto, ahora sí, ahora con la potencia sí, ahora todos son mundos, pero antes los videojuegos estaban limitados y ponían una valla donde no podías pasar, ponían muchas cosas para decirte, mira, que es que no hemos podido crear más, pero para poner una excusa de que es el límite, ¿no? Pero en Silent Hill este límite es explotado para que parezca una cualidad preciosa del juego, como que las calles están derrumbadas y cortadas. Y tú dices, bueno, pero esto no es, digamos, accesorio, porque significa también zonas a las que no puedes acceder.
¿Por qué no puedes acceder a ciertas zonas? También Ujú. mentalmente no podemos acceder a ciertas zonas, ¿verdad? Cosas que aún no estamos preparados para asumir. Y esto se representa en la ciudad a nivel arquitectónico, con cosas que se hunden, que aparecen partidas, que aparecen inalcanzables. Es como si se rompieran los puentes mentales que nos permiten ir. Y es una vez más que se utiliza una carencia del motor gráfico para crear un rasgo muy característico y genuino. Y en este sentido hablaba yo de la limitación utilizada a favor. Te quería preguntar a ti, como creador de contenido, ¿cómo puedes utilizar a tu favor el hecho de que por falta de presupuesto, de no tener 3 millones de euros, 4, cómo puedes utilizar esto para que sea productivo, que crear algo de contenido de valor? Es O, como, te ves obligado a hurgar mucho más dentro o a presentar algo, no sé. ¿Cómo funciona en ti? La o sea, limitación. el tema es que primero no desviarte del objetivo, ¿no? O sea, si como vamos a hablar de videojuegos, si tu personaje principal o lo que sea que estés haciendo es como que quiero hacer tal cosa o necesitas salir de tal lugar o el objetivo es rescatar a tal persona o algo, eh, en cómo vas realizando ciertas, vamos a decir, ok, va a ser para una ciudad, pero vamos a poner limitantes o le vamos a dar alguna solución, etcétera. Es empezar a agregar elementos de lo que tu subconsciente hace. Por ejemplo, te voy a tomar este ejemplo del último juego que hice, Alma. No, en realidad el objetivo lo teníamos claro, era de que simplemente te queríamos mantener el balance de las cosas que hacíamos bien y hacíamos mal. Y cómo rayos pasmábamos eso en un videojuego. Y que sea entretenido y que sea tal cosa si teníamos 2 días para poder hacerlo. Entonces tratábamos de pensar qué tipo de soluciones, o sea, qué tipo de forma en cómo se jugaba podría ser más divertido y podría ser que se más enganche, porque uno de los elementos que queríamos meter era la diversión y que no se sienta tan como que tan aburrida estar haciendo, ay, pero puedo hacer todo esto todo el día. Entonces, uno, se trató de minimizar recursos en el sentido, ya, ok, no me puedo mandar a hacer el arte en tanto tiempo si me tengo que enfocar en hacer cosas del mundo para que se sientan en más el jugador y también de la historia. Entonces, ahí es como que empecé como a hacer un producto, un MVP, un mínimo producto viable. Entonces, era hacer como que uno, al menos en un nivel, y a ver si funciona en ese mismo nivel, si funciona el objetivo que yo creo. Si es, por ejemplo, salir de la habitación, si en un nivel no me aburro, no hago nada, o quito o pongo cosas y veo que es divertido, entonces ya cumplí mi objetivo y empiezo a añadirle más cosas. Entonces es así como yo al menos lo hago. Es, si en un nivel funciona, va a funcionar si le meto 10. O sea, siempre me dan mucho este... Y este en realidad no solo lo uso en videojuegos, lo uso en general para todo. Y que me han aconsejado mucho es, dice, vuélvete un experto en una sola cosa y que la gente te conozca sobre eso y ahí empiecen a añadirle más cosas. Y eso de ahí lo uso para todo. Para los juegos, ¿no? Que me vuelva, que cumpla mi objetivo y de ahí le empiezo a añadir más niveles y más complejidad sobre los elementos de banco que tengo en la mente, por ejemplo, de cosas que habré soñado o cosas que habré sentido o de alguna experiencia. Pero primero pienso como un niño, cómo un niño puede hacer tal cosa y de ahí lo pongo más complejo, más complejo, más complejo, puede ser en historia, en narrativa y en general. Pero hasta que un niño pueda jugarlo, bien, y ahí ya le agrego más la complejidad de cómo va evolucionando hasta que me quede en un rango. Si el objetivo es para gente hasta 18 años o desde 18 años, entonces debo hacer la complejidad desde esa edad. Y así es, como que lo manejo. Vale, me ha recordado también mucho a Kikiyama porque en el RPG Maker iba haciendo esto, ¿no? Iba actualizando el juego
a medida que pues iba añadiendo complejidad, iba añadiendo mundos. Y claro, se busca como una médula, algo, digamos, como tú, la línea esencial del juego, y a partir de ahí se desarrolla, o sea, lo vas floreando, por decirlo así, lo vas volviendo más complejo. Exacto. Me parece bien orientado en ese sentido. Pues esto es que quiero decir, me suponía me daba curiosidad, ¿no? Las limitaciones técnicas, ¿por qué la gente puede verlas como algo positivo? Y de hecho pueden funcionar como algo positivo. Claro, te ayuda a que tu cerebro cree soluciones más eficientes. Y hablando de la representación del subconsciente en el mundo artístico, el mundo cultural en general, ¿qué películas, qué libros, cuáles son los que creas tú que están vinculados o los que más te hayan gustado? ¿Qué películas que expresen cosas de sueños o de manifestaciones del inconsciente te han parecido, o sea, son parte de tu vida o te han gustado? O sea, mi lista sería muy extensa, pero hay hay una película que actualmente salió y generalmente han salido varios. Ahorita no me acuerdo de los títulos, pero voy a nombrar como que Vale, referencias a eso y de ahí voy a hablar de este juego. perfecto. Hay varias como que películas que están saliendo último de que rompes como que la cuarta pared, y también la cuarta pared es Vale. que el usuario, la persona del juego o Está de la película muy de te moda, hablo. muy de moda ahora eso, ¿no? Exacto, Como Matrix 4, ¿no? exacto, exactamente. Es como que simplemente te hable a ti mismo, al usuario, que simplemente no había esa conexión y que tú te habías creído que esa conexión no existe, que simplemente tú eres el jugador, pero si ese jugador te habla a ti. Entonces, teniendo referencia culturalmente que está saliendo mucho de esas cosas, diría eso, pero se han vuelto también mis favoritas. Y está amarrado a un videojuego en particular que es Persona en general, Persona, la saga de Persona, Claro, o también El está, famoso JRPG. sí, o el Shin Megami Tensei, Ah, sí. que está amarrado un montón al subconsciente, ¿verdad? Porque es este mundo de... Wow, hace tiempo no hablaba sobre Persona, pero es el mundo de como que alguien hace algo malo o te metes a una clase de otro mundo para poder salvar a otras personas o la realidad que es en la que estamos. Sí, Pero me lo compré y estuve jugando, le eché 20 horas o algo así. O sea, el Persona, el último, el Royal, no es el 5, ¿no? El Persona 5. sí, la Persona 5 es el El último de Persona Persona. 5 sí que entiendo que, es decir, mira, no sé cómo no se me ha podido ocurrir esto. Yo no sé si sí, lo había pensado. El Persona perfectamente, que se utilizan máscaras, ¿no? Y sí, o sea, las mazmorras, que es el tópico de los JRPG, aparece justamente cuando entras en el mundo de los sueños del villano, ¿no? Que sería como su Claro. subconsciente. Y ahí aparecen los monstruos, Claro, los monstruos que son amarrados al monstruo en sí de esa persona, ¿no? A lo que Sí. lo aqueja. Y estos lentes o estas máscaras, porque en el Persona 4 o en Persona 3 son lentes, te hace ver los demás. Y es más, agarra algunas cualidades tuyas y las transforma en otros monstruos, no decir los monstruos, sino los transformas en otras identidades que pelean con estas monstruos de los otros lados. Entonces se vuelve como un tipo de héroe, pero del subconsciente. Básicamente,
siento que de alguna forma son como terapeutas. Es como que, oye, ven un rato conmigo y ahí como que se pelean y ya, ¿no? Pero si agarramos esa sesión de terapia y lo volvemos un videojuego, creo que nacería persona. Entonces, porque de alguna forma está ayudando ¿cómo se llama? A sacar algo, a Sí, como sintetizar algo o ayudarte como a superar eso, ¿no? justamente jugaba al Persona porque decían, no sé, ponen puntuaciones en Metacritic altísimas, en un montón de sitios dicen que es un juego increíble, la saga. A mí me pareció increíblemente, o sea, la idea es buena, pero es increíblemente superficial. O sea, cuando juego al Persona, cuando jugué al último, las conversaciones que tiene el protagonista cuando va a la universidad y habla con sus compañeros y tal, no me logra atrapar en absoluto, no sé por qué. Me parece Claro. toda la superficialidad de la cultura japonesa, ¿no? Que todo es falso, no hay amigos, no hay la novia, es todo horrible. No me... Sí, sí, te entiendo. No sé si es porque yo he leído, o sea, he visto el anime de Persona 4, ¿Han he hecho jugado anime? la parte, sí, han hecho anime. Y el anime me ha gustado mucho porque he podido sentirme, o sea, los personajes tienen más solidez, ¿no? Y gracias a la de Persona 4 sacaron más, como que gracias al anime sacaron más juegos, porque estaba muy bien hecho el tema de los personajes. Y ahí salió ya lo del Persona 5. Y creo que funciona mucho en que los monstruos, o como te decía, el caos, lo transforman en estos monstruos para poder luchar con otros. Eh, y creo que pasa mucho en general en algunos animes. No recuerdo, o sea, siento que esta premisa de mostrar tu caos interior a través de algo, pueden ser demonios o ángeles. También había un anime que Demon algo, no me acuerdo. Demon Eh, Slayer. Demon no, Slayer. ese no es, era No, Don't Cry. Eh, No me acuerdo ahorita, pero era esto de los demonios, de que también te diferenciaban si eras bueno o malo, ¿no? De las cosas que hacías o no hacías. Eh, y me acabo de acordar de un anime bien, pero bien quemado, que no me acuerdo cómo se llama, Devilman, Don't Cry Baby, ahí está. Ese me acabo de acordar. Y que está dividido en este tema de los demonios. El O Devil de los. May Cry. No, ¿verdad? Sí, Es no, Devil, sí, Devil May Cry. sí, No, ¿ah? yo lo jugué al primero. Bueno, a los últimos ya no porque me parecen, pero el primero estaba bien. Pero estos No, no, demonios. Que yo creía que eh, Dante es Parda, ¿no? Dante, el protagonista del no, primero. no, te estás confundiendo. Hay uno que se llama Espera, a ver. Devil. Devil May Cry, sí, ese es uno. Devil, y hay un anime que se llama Devil Man Don't Cry Baby, o sea, Hostias, o ahora no Cry lo- Baby. Son dos Mm, cosas ya, diferentes. es que y justo va de demonios también el otro, pero no tiene nada que ver con el subconsciente, es verdad. Pero el Sí, segundo no sí. sé cuál es. Sí, ahorita te acabo de pasar por Discord y no, ese de A ahí ver. está en Netflix, acá sin hacer publicidad, pero sí, es un poco quemado en parte de las decisiones y de lo que tomas y te hace cuestionarte si lo que estás haciendo está bien o no está mal, porque Bueno, ahí no la gente. conozco. No conozco. El moreno se parece al de Samurai Champloo, pero no conozco este. Qué guay. No, está bastante bueno. Entonces me acordé que los animes, sobre todo de horror o de acción, el que está un poco para gente adulta, está amarrado mucho a ese, a eso de ahí del subconsciente. Porque hay otro anime también que me acabo de acordar, es de que es de una niña que está amarrado a lo que es todo lo tecnológico.
Y Ah, tanto así que se enlazó con la tecnología y puede irse a distintos lugares. sí, este lo tenía en DVD, Line, ¿verdad? Line, ajá. Line. Wow, o Yo lo sea, llamo, yo esas lo- cosas quemadas, pero siento que los creadores están muy amarrados porque hablan cosas muy profundas. O sea, si tú lo analizas, siento que está amarrado a lo que les aqueja o hay algo que simplemente está dentro de sí. Puede ser la ansiedad, problemas mentales, puede ser depresión, el tema de los suicidios, Es que ahí las entra, conexiones, el enlace, o sea, entra todo básicamente. me ha recordado a Evangelion y a un montón de mangas y animes que sí están muy vinculados en como Ghost in the Shell, Exacto, exacto. están muy vinculados a problemas de identidad, a qué es ser humano, dónde está el límite entre el ser humano y la máquina, si es que acaso lo hay, con la inteligencia artificial. Y también lo que es, porque el autor de Evangelion declaró que el anime es como, su producción es como una terapia, ¿no? Como una catarsis de sus problemas interiores. Y esto sí que enlaza muchísimo con tu visión, con cómo tú ves lo que debe ser o lo que o tu perspectiva de lo que es la producción artística. Es muy parecida al creador de Evangelion, que ahora he olvidado el nombre. Porque los Evas, los ángeles, la mitología cristiana, el psicoanálisis está también muy implantado en Japón. Ujú. Quiero decir, toda esta cultura tiene mucha cabida en una cultura de la culpabilidad y de la introversión profunda como es Japón. Y ahora que me he recordado, hay un montón de obras de... No había pensado en el anime y el manga. Sí, están muy metidas Sí, en ese sí. tema de los problemas mentales y que de alguna forma siento que saca todo el parte del subconsciente en una novela. ¿Y libros te gusta leer? ¿Lo has visto en algún libro? Sí, pero si tuviera que elegir, eh, sería la de Edgar Allan Poe, su serie de libros. Bueno, no, el libro de El gato negro, Claro, El cuervo, La calle de la casa de los relatos Usher. O de sea, terror. tengo un libro así súper antiguo donde está todo eso. Los ha Y traducido Cortázar. me atrevía a ilustrarlos. ¿Sí? Sí, pero no sé dónde estará. O sea, está perdidazo eso. Pero igual, eh, siempre, como que eso de ahí me causa mucha intriga porque cuando lo leí me resultó muy reconfortante en el sentido Es de... que es el, es- para mí, bueno, sí, reconfortante. Es curioso. No, porque es que estamos hablando de una de las personas pues, del romanticismo oscuro más increíblemente, sí es brillante, ¿no? La prosa que tiene, pero es increíblemente terrible, ¿no? Yo no sé cómo la gente puede leer su relato de el que entierra a una persona viva y es durísimo, ¿no? Edgar Allan Poe, no sé cómo, pero sí, me encanta. He leído Lady todos sus relatos, tanto los de terror como los que no, y los ha traducido Cortázar, ¿no? Están muy bien traducidos por Cortázar, con un estilo muy bueno. sí, ¿Cuál o es sea, tu? lo digo es reconfortante por el tema de que sentí que mi caos no era la única que, porque lo leí cuando era niña, recuerdo, entonces eran como que, oye, no, cuando era muy chica leía mucho ese tipo de libros. Ahorita no me acuerdo de otros autores, pero seguro que si googleo un poco me acuerdo. Pero ¿No? Si te gustan ese tipo de autores, está Eta Hoffmann o Kleist, que son románticos alemanes que escriben de un modo bastante parecido en temática a Poe, ¿no? Son románticos. sí, sentí que el caos estaba.
me sentí identificado de mi caos hacia ese. Entonces, sabía que no, a pesar de que solamente era una lectura, decía, oye, pero quizás no soy la única que tiene esas cosas, porque cuando alguien está en depresión o alguien tiene algún problema mental, se imagina cosas que no existen o sueña cosas que no existen. Y al final uno cree que está mal consigo mismo o algo así, y de alguna forma también busca un confort cuando no lo tiene en el entorno. Y para mí fue eso la lectura, o fue el manga, fue el anime. Entonces veía mucho ese tipo de contenido, horror. Videojuegos no, porque el videojuego se acentuaba mucho a algo muy similar a mis sueños. Y en mis sueños aparecían eso también. Entonces no quería acentuar mis sueños, quería un confort. Entonces, por eso no jugaba ni Silent Hill, ni Resident Evil, ni cosas así que podían acentuar mis sueños a algo, porque sabía, se veía cómo se gesticulaba, cómo se movía, etcétera, y eso se podía replicar. Entonces, no quería alimentar eso, más bien quería simplemente ver como si fuera yo un espectador, ¿no? No uno primero ahí yo moviendo al jugador. Y es eso que te diría por cuál vinculo mi favoritismo de lecturas o de animes o de juegos dependiendo a lo que yo he vivido de un confort o una escapatoria de lo interno que tengo. Ajá. Pues una gran elección, porque aparte del terror, es que no es solo por terror, sino simplemente por la belleza de los parajes que describe, o por ejemplo el Lady Ligeia o El Pozo y el Péndulo. No solo es el miedo, que obviamente, sino la plasticidad con que evoca las cosas, ¿no? Que son como visiones grises. Tiene como en el poema de El Cuervo, tiene una capacidad para encender las cosas, para que veas el terciopelo azul de un sillón o puedas ver las grietas de la casa Hauser. Uh-huh. Una plasticidad muy grande. ¿Y cuál es tu relato de Poe favorito? ¿O me puedes hacer algunos que te hayan gustado especialmente? Mm, Bueno, aunque no sea por nombres, no, porque, la de... porque yo suelo sí, olvidarlos también, si con una descripción de la temática o de los rasgos principales, ¿cuáles te gustan de Poe? como es que ya lo has dicho, es el cómo lo describe las cosas. O sea, recuerdo las cabañas, recuerdo cómo describía la del gato, la de su esposa. O sea, recuerdo cosas de ambiente, ¿no? Sí, De sentirse algo muy oscuro o triste, o la ansiedad de que él sentía, ¿no? De lo que había oculto. Y ahora que nombraste la del entierro, la desesperación, o sea, recuerdo sensaciones no, esa es la y de lo volvería a leer otra vez porque me sentía que veía una película. Y luego porque hubo muchas adaptaciones cinematográficas, sí, no me gustaron, no era como mi Corman imaginación. ya. 1000 veces prefería leerlo. Sí, Entonces, era totalmente, acudía a mi imaginación más que poder acudir a algo cinematográfico. Digo, no me lo imagino así, no, era más tétrico, no, la casa estaba más mojada, una cosa así, ¿no? exacto. Eh, A mí no es eso, a mí es que siempre es más que una decepción cuando veo la adaptación cinematográfica de algo. Es como un insulto. Siempre es 50.000 veces más rico y plástico como yo lo imaginaba a la burda porquería que se le ha ocurrido a un director de cine. He visto adaptaciones incluso que han dicho que son buenas. No sé, por ejemplo, una que es bastante buena, por ejemplo, es la de No Country for Old Men, la de No es País para Viejos, no sé cómo la han traducido en Latinoamérica, que es de Cormac McCarthy y la llevaron al cine los hermanos Cohen. Y bueno, es una adaptación que está bastante bien, bastante fiel, pero aun siendo de las mejores que he visto, siempre me quedaré con la, con la novela, porque no se puede superar, ¿no? Como tú te lo imaginas, a como
lo llevan a cabo. Tienen que hacerlo Ujú. perfecto, tendrían que hacerlo completamente perfectos. Hay veces que ni el propio autor, cuando lo ha querido hacer en película, ha podido. Claro. Por eso yo cuando trato de ver cosas cinematográficas, antes me pasaba mucho eso de que le agarraba una cólera muy grande a lo que veía, pero ahora ya o sea, ya con la experiencia simplemente lo que hago es dividir lo que leo de lo que veo. Yo no espero, simplemente para mí es otra obra. No es totalmente, es una referencia y termino no decepcionándome nunca, porque al tratarlo así, digo, oye, es bastante buena, la verdad, si nunca lo enlazo a lo que he leído antes. Claro, va sin expectativa ya. Sí, o sea, no. Por ejemplo, el perfume Ah, es Patrick bastante, Swayze. muy, muy buena. O sea, como película es bastante buena. O sea, no sé cuántas veces me habré visto eso. Eh, pero cuando tú lo lees, la novela es otra experiencia totalmente distinta. Entonces, Pero son, cómo te pueden hacer experimentar, por ejemplo, cuando él nace entre las tripas de pescado en la plaza? ¿Cómo, cómo pueden lograr en la película que un contraste entre olores tan fuerte como el que tú puedes imaginar? No lo sientes. Yo vi la película y digo, vale, pues qué bien, que cuánto dinero se han gastado, qué actores más solventes, pero Patrick Susskind aquí yo no lo veo por ningún sitio. Quiero decir, por eso, como te digo, independientemente, claro, son bastante buenas. tú separas, claro, lo separas y dices, bueno, como película, vale, yo no puedo hacerlo, yo soy incapaz. Porque, claro, por eso me da tanta rabia acercarme a una película, a un libro, cuando ya he visto la película. Y digo, buah, me habría, porque me joden. Y además ¿sabes que te contamina cuando has visto una película y cuando estás leyendo el libro te imaginas como la película? Exacto, Eso me da una exacto. rabia, eso, tú no sabes la rabia que me da eso. Digo, buah, el director este, ojalá le atropelle un camión, tío. Me ha jodido una experiencia aquí de libro increíble. Me da rabia. Bueno, pero esto es todo muy off topic, ¿no? Pero no, está un poco relacionado. Eh, vale, pues no sé si hemos agotado absolutamente el tema, nos hemos saltado unas cosas. ¿Cómo lo ves? ¿Quieres tocar alguna cosa más de esto? No, me parece bastante buena, la verdad. Eh, no sé, ¿vas a hacer un cierre o algo? Hostia, es que no, por cierre, nos hemos salido un poco de esto, no. Cierre. ¿Tienes alguna conclusión para. Conclusión. Buen cierre, con conclusiones. Claro, Este, vayan a terapia, amiguitos. a terapia. Pero claro, terapia, el tipo psiquiatra que te lanza pastillas o tipo psicólogo. No, psicólogo. Y tú cuando vas a terapia, por ejemplo, si así alguna vez, eh, te puede parecer, tú nunca piensas, pero me está analizando una persona que me puede analizar peor que yo mismo. O esta persona, ¿quién es? Este tío, ¿quién coño es? ¿No? A ver, acá hay muchos elementos claves. Para una persona vaya a terapia tiene que ir ella misma, y no que alguien te lo mande. Eso es uno, porque si no vas a estar en ese plan de, oye, ¿quién es este? Uno, hay profesionales. Igual cuando vas al doctor, tú no te cuestionas, ¿y tú quién eres para que me digas que me duele algo y que es esto o que es fiebre? Para mí no es fiebre. Entonces, no te lo cuestionas, le vas a cuestionar al doctor. Igualmente pasa en la terapia. Entre ¿Sabes? todo, dime. No, tienes razón y he entendido el punto. Lo que sucede es que en mi caso, yo sería como en el caso de un médico que sabe, ¿sabes? Es decir, quiero decir, yo imagínate que soy un especialista relativo en fracturas de huesos y voy a arreglarme que me he roto la pierna y veo que el tío Claro, empieza a sacar mierdas y escayolas que no son, ¿sabes? Y me pasa mucho ya. cuando veo terapias grabadas que he visto o, o métodos psicoanalíticos o métodos del psicoanálisis, ¿no? Que veo cosas y tendencias a aplicar modelos falsos,
siempre es como el problema siempre está en el sujeto, ¿no? Nunca está en la sociedad, ¿no? Cuando una persona tiene un problema de trastorno mental, siempre se intenta atacar al sujeto, ¿no? Atacar su cabeza. El problema está dentro tuyo, pero nunca se arregla, ¿no? Nunca se busca en arreglar el entorno que ha producido ese caos interior, ¿no? Siempre, no, esto es Ujú. una anomalía congénita, esto es un problema psíquico, esto siempre en lo falso, ¿no? No, es que no, la gente loca lo está por genéticamente. El que vivas en una ciudad que es un caos de corrupción y de cosas que afectan a todos los sentidos, eso da igual, eso no ni se considera, ¿no? Siempre Ya. se intenta cambiar al sujeto en vez de cambiar el medio social, y eso me parece monstruoso. Y encima, en el caso del psicólogo, bueno, no tiene excusa, ¿no? Pero en el caso del psiquiatra, con puras pastillas, siempre, los psiquiatras ya me parecen algo, O pero sea, para pegarles, para claro. cogerles, porque he visto recetar a chicas de 15 años antipsicóticos, que tú dirás, joder, esta persona no tiene psicosis, simplemente pues ha tenido un ambiente familiar y en la escuela de acosos y de cosas que la han hundido durante muchos años, y tú les estás dando una mierda en vez de cambiar su entorno o en vez de proponerle ¿sabes? Eso es lo que yo odio de esta gente. ¿Cómo lo ves? Interesante la perspectiva que me dices. Yo lo veo de otra forma, en el sentido de que yo siempre promuevo mucho la terapia, puede ser psicológica o psiquiátrica, Vale. pero van de la mano siempre, no es solo uno va al psiquiatra y ya, no, siempre es uno va con otro, no es uno solo. Eh, Eso es algo que yo personalmente y todavía sigo yendo a terapia y ya voy como casi 3 o 4 años yendo sin parar, porque hay mucho que escarbar. Y no quiere decir que he estado con una sola persona. He cambiado como no tienes idea, porque va con el hecho de que no vas a estar con un doctor, por ejemplo, se te rompe el brazo, no vas a estar con un doctor patán que dice y te dice cualquier hueva, te para ahí como que te sigue doliendo el brazo y él te dice cualquier cosa y vas con ese dolor ya 3 meses y no pasa nada. Entonces, vas cambiando hasta que la persona sea adecuada a ti. Es como la química que hay generalmente con un montón de personas. Igualmente que tú, ellos también son personas. Entonces, sobre todo en el tema de mente, tiene que haber un tipo de conexión, porque si no hay ese tipo de conexión, nunca te vas a poder abrir a alguien que ni siquiera le tienes un poco de respeto. Entonces, como claro, ¿cómo te vas a abrir a alguien que para ti no es ni ideal? Entonces, para buscar eso, es igual cuando yo pruebo un montón de clínicas, a veces me siento a gusto, a veces el trato no me gusta y nunca más voy ahí. Para mí es lo mismo con el tema del psiquiatra y el psicólogo. Sobre todo el primero, el psicólogo, y ahí me dice, oye, yo tengo varios amigos y pienso que esta persona te podría funcionar. Y ahí trato con el psiquiatra. Porque han habido psiquiatras que me han dicho, porque te pintas el pelo de colores a cada rato, me juzgan, ¿no? Es como que, ¿qué le pasa? Y este es Sí. un señor súper viejo, ya, así súper como que, ¿what? Y no le digas a nadie que tú estás acá en el psiquiatra, ¿ah? Y era como, ¿qué? ¿Por qué? O sea, no entendía nada. Entonces, he cambiado de psiquiatra varias veces hasta que atiné a una que es bastante buena, porque ella les pregunto, oye, ¿por qué es así? Y ella me explica por qué tengo que tomar esa cantidad y empieza a explicar, ¿no? Y Hombre, el psiquiatra no es que siempre lo haga. ¿Cómo? saben explicarlo, pero, hombre, claro, tienen que vender un fármaco, ¿no? Son como, Ah, no, saben claro, o venderlo. sea, exactamente, o sea, tampoco es que, es como Claro, que te digo un equilibrio de psiquiatra y psicólogo. Entonces, es más, debe haber una comunicación tanto en el psicólogo como el psiquiatra, porque eres más abierto a hablarle al psicólogo que ya te conoce porque es constante que al psiquiatra que quizás vas una vez cada 6 meses. Entonces, en mi caso me funciona así. Yo le digo, cuando una vez me recetaron un montón, yo le dije, yo no voy a tomar todas esas pastillas porque simplemente no saben lo que tengo todavía.
y no me quiero exponer a eso, prefiero tener una terapia contigo. Y luego ella me dijo, ¿sabes qué? Creo que ese psiquiatra no es adecuado para ti, mejor busca otra. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Entonces es un constante equipo, pero estar abierto a que tú puedas cambiar. Eh, y yo siempre le digo a todo el mundo cuando me dicen, oye, yo quiero ir al psicólogo, pero me da miedo, que no sé qué, y yo le digo, intenta, pues no vas a buscar quizás de la primera, pero te puedo recomendar la mía, que es contemporánea, porque sabe el contexto, o sea, un poco, es menor que yo, pero es muy buena. Y ya trata, mi psicóloga trata a un montón de mis amigos, entonces más o menos entiende el contexto en lo que estamos todos, o sea, porque somos de videojuegos, somos gente introvertida, sabe un montón de eso, entonces trata de explicar, y somos muy curiosos, queremos saber más de lo que nos está pasando. Entonces, todos también generamos un tipo de comunidad y tratamos de ayudarnos con otros porque somos amigos, ¿no? No, Entonces, está bien. No conocía ese tipo de conexión a nivel de red, a nivel social. Está bien. sí, Me y le parece una hablamos y buena cosa. somos, exacto, somos súper transparentes con eso. En cambio, si yo le cuento eso a mi círculo familiar, que quizás son más adultos, o sea, son ya adultos mayores, o sea, ya tienen un concepto de la vida totalmente distinta. Entonces ellos me van a decir otra cosa totalmente diferente. Entonces prefiero yo rodearme de personas que me van a sumar y me van a aportar a poder desarrollar y a poder entender mis traumas interiores o del pasado, eh, para usarlo a mi favor, siempre a mi favor, y no me cause como que me inhabilite, porque he llegado a puntos en que no me he podido parar de la cama un mes, o sea, eso fue en las épocas más oscuras, y no quisiera volver ahí, ¿no? Y sé que para el resto no les gustaría. Entonces, yo digo que siempre uno cuando esté en caos, porque lo del caos lo conozco, es mi mejor amigo y nunca se va a ir, pero quizás va a estar en gran medida y estoy consciente de él, como tú dices, y aprender a canalizarlo. No siempre uno lo va a hacer solo, sino siempre ayuda profesional o un entorno o buscarlo es mucho mejor. Es como cambiar de casa y mudarse y ser más flexible, del sentido de que, oye, no, buscar mi propio bien, pero como dices, si estás en un solo lugar y no haces nada por cambiar, nunca vas a cambiar, nunca vas a tener una solución totalmente distinta, si no haces nada por eso. Así que eso es lo que siempre digo cuando hacen a terapia. No va a funcionar la primera, siempre los errores se aprenden y vas a estar con constante búsqueda y búsqueda de esto hasta que al fin te sientas como con eso y puedas evolucionar y encontrar lo que estás buscando. Pero al final no es un pierdes, siempre hay un ganas en algún lado. Por eso yo creo que puede ser que utilices a distintas personalidades de estas a distintos psicólogos porque directamente los agotas en contenido. Digo, no son nada, Claro, es como si te analizara un chimpancé, dices, joder, este ya no me puede dar más, no, o sea, estás tú en más profundidad de lo que están ellos, de lo que se mueven ellos, ¿no? Es como en todo, ¿no? exacto, Cuando vas a tomar clase y te la está dando un tío que sabe menos que tú, o que sabe, pero que llega un momento en que ya dejas de aprender porque ya te lo ha enseñado todo, ¿no? Todo lo que puede. Y claro, tú que tienes cierta profundidad, pues los agotas, o sea, agotas su contenido, por decirlo de alguna forma. Agotas su exacto, contenido, ¿sabes? Y eso es lo que yo nunca, claro, porque tú vas a terapia y, claro, y claro, la persona, ¿no? Tú que sabes lo que sabe, sí, pero claro, es lo que todo, ¿no? Igual que el médico. Tienes que fiarte de que él, pero claro, si conoces un poco la psicología y lo que son los supuestos trastornos mentales, leí un libro que se llama La invención de los trastornos mentales, que se habla sobre esto, ¿no? Sobre cómo se crean los trastornos y cómo se etiquetan y no se trata el fenómeno como lo que realmente es. Se trata como siempre un problema del individuo y una caracterización súper acotada a la que la gente se adhiere o no según su tendencia a quererse
metido en un grupo o reconocido en un grupo, ¿no? Y así todos son bipolares, todos tienen trastorno, déficit de atención, todos... ¿Quién no tiene algo de eso? Quiero decir, Claro. no son personas... Y esto es lo que siempre me ha echado para atrás, ¿no? El grado de... También en las sociedades capitalistas, pues ellos tienen una finalidad, ¿no? Te están cobrando, por aquí en España, que valen 60 pavos la hora por hablar con quién. Con un... Es que a mí me hace mucha gracia, porque ¿cómo vas a pagar eso para hablar con una persona durante una hora? No sé, a no ser que hiciera magia o no sé, te compusiese poemas buenísimos y te los leyese, pero parece carísimo, ¿no? Sí. En el tema de ahora de poder agarrar la accesibilidad de algún profesional, está el internet. Entonces puedes contratar a alguien de Perú que te va a costar 15, no, 5 veces, o sea, lo divides entre 5. Y ya está, porque es mucho más barato acá. Y serán más humanos, ¿no? Las personas que O sea, En España serán... no lo sé, pero por ejemplo, yo no me lo podría costear porque para mí es 5 veces más, pero para ti es este, No, la quintuplicarte. Entonces, ya, pero yo soy un trabajador precario de la no, hostia. lo decía en general, ¿no? Que, Ya, ya, sí, una persona eh, normal. claro, en soluciones en general también existen en línea que son voluntarios psicólogos que generalmente no, pues se puede ir probando, ¿no? Hay de todo, ¿verdad? Toda la comunidad ¿cómo se llama? De salud mental ha crecido tanto en la parte de Latinoamérica que hay voluntarios en todas las partes en todos los países. Que cualquiera persona podría postular y ya. Y también, claro, pero a nivel de precio y tal, la confidencialidad de la información y todo, hay garantías de que, ¿sabes? Pues si empieza a desentrañar cosas de tu personalidad o lo que sea, no sé, tendencias, yo qué sé, suicidas o cualquier cosa, puede... Claro, generalmente mi psicóloga ella sabe, me hizo llenar algún formulario que en caso pasase algo iba a llamar a una persona de emergencia o iba a acudir a un centro médico para hacerme una estabilidad mental. Pero, ya, pero me refiero a qué garantiza, no me refería a esto, me refería a nivel de qué garantiza de que no trafica con información de cualquier tipo profesional. Ah, ya te entendí. Las referencias. Claro, o sea, o a nivel de, no sé, porque sabes que tiene un montón de información de las personas, los psicólogos son como los curas, ¿no? Que los Claro. confesionarios, pues hay yo supongo que los profesionales obviamente pues firman un acuerdo de confidencialidad, que si lo violan pues pueden ser denunciados, pero claro, si lo contratas por internet, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo puede ser esto? No tengo ni idea, pero yo lo hace mucho en palabra, en que, en todo eso que las referencias, ¿no? Que te mandan. No Claro, en cualquier persona, sino en que ya otra persona lo haya utilizado y me hacen la confianza en eso. exacto, la referencia, de acuerdo. Eso quería saber. Pues nada, lo dejamos en este cierre porque me he ido mucho. Me he ido mucho en dos cosas, porque es tardísimo a nivel de que rindo súper mal mentalmente a altas horas. Yo estoy bien por la mañana y por la noche ya me has visto, estoy hecho polvo y ya directamente sigo el hilo por la intensidad de ciertas cosas que me dices, pero no puedo seguir el hilo del guión. Es más, la evocación del guión que estoy haciendo es porque estoy olvidando, acabo de olvidar que no se tiene que hacer explícito que se tiene un guión, pero esto, Claro, estamos en el cierre. sí, en el cierre. Pues nada, Ya, ha sido un gusto. un placer igualmente.